Muy bien. Vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y el tema que ustedes pueden ver en pantalla se llama la conversión de Naamán. Este pues es una historia que aparece en Segundo de Reyes y tal vez una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, cuando Jesús en el Evangelio de Lucas habla acerca de a quienes fue enviado, dice, muchas viudas, dice, habían en la época del profeta Elías, dice, y Elías fue enviado a una viuda de Sarepta. Y muchos leprosos había en tiempos de Eliseo, dice, pero el único que fue sanado fue Naamán el sirio. Entonces, en ese aspecto, pues se ve de que Jesús le da una relevancia bien importante precisamente a la historia de este Naamán y ya vamos a ver algunos detalles sobre por qué es una historia tan interesante, es una historia tan aleccionadora y tal vez una de las primeras cosas que vamos a comenzar a hacer es precisamente primero hacer la presentación de quién es Naamán. Y mire, por ejemplo, en este caso lo que dice la escritura en Segundo de Reyes 5:1, hermano Oscar, si nos lo puede leer, por favor. Segundo de Reyes 5:1, es el que está en pantalla. Ok, den un segundito, nos dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Correcto. Fíjese que tal vez algunas de las cosas que nosotros podemos notar en el relato es lo siguiente. Por ejemplo, el hecho de que era general del ejército del rey de Siria, o sea, no era una persona judía. Ahora, otra de las cosas que dice que era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, y mire qué curioso este detalle. Dice, porque por medio de él, o sea, por medio de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Entonces, como que no deja de sonar un poco extraño aquello de poder decir, bueno, y mire, y cómo es eso de que Dios va a dar salvación a un pueblo pagano a través de un general pagano. Pero es que eso es precisamente con esta misma situación de que prácticamente en las escrituras en ningún momento se ve de que el mensaje de Dios tenga que ser exclusivo. O sea, siempre la finalidad fue de que otras personas también pudiesen conocer de Dios. Por eso nos topamos con una Rahab, nos topamos con una Ruth, nos topamos con una Amán, o sea, nos topamos con gente que no era del pueblo de Dios, pero que tenía un corazón en ese sentido, aquello de que se ve que Dios los andaba buscando. ¿Qué significa el nombre de Naamán? Naamán lo que significa es placentero. Y ahí usted lo puede ver incluso en el hebreo de que básicamente se pronuncia igual. Básicamente se pronuncia igual y lo que significa es placentero. Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, entre Israel y Siria en ese momento? Fíjese que ahí se daba una situación bien curiosa, que desde que comenzó la monarquía de Israel, Siria mantuvo una actitud militar agresiva y en toda la historia del reino septentrional destacaron las hostilidades entre ambos reinos. O sea, de que una de las cosas que nosotros notamos, que nosotros notamos en las escrituras es que entre Israel y Siria había conflicto. Ya desde esa época, ya desde esa época se ve que había conflicto por razones históricas, por una serie de situaciones. La cosa era de que había conflicto. ¿En qué región se ubica Siria? Ahí usted lo puede ver en el mapa, que en esta parte de acá abajo, pues es donde está el territorio de Israel, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, lo que es el Mar Muerto, acá donde estoy pasando el puntero, está el Mar de Galilea, y más al norte, como yendo en dirección hacia el Éufrates, pues ahí es donde se encuentra Siria. Incluso, por ejemplo, si lo vemos en un mapa moderno, ahí usted lo puede ver, mire, ve siempre la misma situación. Acá tenemos el Mar Muerto. Acá en esta parte de abajo donde estoy pasando el puntero está el Mar Rojo. Acá está Damasco, que es la capital de Siria, y en toda esta parte acá, incluso aquí usted puede ver que dice Siria, y aquí está Jordania y el Líbano. Entonces, básicamente bueno, y en esta parte que está Egipto, la franja de Gaza que está por acá. Entonces, ahí usted puede ver cómo Israel está rodeado de un montón de gente bien amigable. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjese que en el Antiguo Testamento no aparecen estas palabras, o sea que en el Antiguo Testamento, en el texto hebreo, no se ocupa la palabra Siria, sino que en el texto hebreo lo que sucede es de que se ocupa la palabra Aram. Por ejemplo, en este pasaje que estamos leyendo de Segundo de Reyes,
cuando dice que Naamán era general del ejército del rey de Siria, en el texto hebreo dice que es Aram. En la versión de los 70, pues que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, ahí sí menciona la palabra Siria, pero se entiende pues de que Aram en este caso se refiere a Siria. Los límites del país de los arameos han cambiado mucho a través de los siglos, pero en los tiempos del Antiguo Testamento se puede decir que el sur, que Siria era el territorio que tenía al norte de Anatolia, Turquía, al sur el reino de Israel, al este la Mesopotamia y al oeste el Mediterráneo. O sea, básicamente esa era la configuración en el Antiguo Testamento. Y otro detalle curioso, su situación geográfica fue motivo de que sufriera las mismas invasiones que se hicieron contra Israel por parte de las grandes potencias egipcias, asirias, caldeas, persas, griegas y romanas. O sea, de que desde la antigüedad esa zona del mundo ha sido una papa caliente, ¿va? Ha sido una papa caliente precisamente por la influencia que puede tener quien controle esa región del mundo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hablando acerca de la lepra, porque hemos leído pues en el pasaje de Segundo de Reyes 5:1 que una de las cosas que tenía Naamán era lepra. Y fíjese que con la lepra sucede una cosa. Desde el punto de vista de la medicina moderna, específicamente sobre la enfermedad de Hansen, que es el bacilo que produce la lepra, la contagiosidad de la lepra depende de varios factores críticos. Esta explicación la vamos a dar por lo siguiente. ¿Cómo era que Naamán, siendo leproso, podía ser general? Y en parte tiene que ver con lo siguiente, dos situaciones. Una, porque los sirios no tenían el mismo concepto que tenían los israelitas respecto de la lepra. ¿Qué era lo que pasaba con el israelita? Si una persona era diagnosticada con lepra, era automáticamente era excluido del templo, de contacto social y de cualquier otra cosa, y era declarado inmundo. Eso era en Israel. En Siria la cosa era diferente. En Siria una persona podía ser leprosa y podía estar con los demás, pues. Entonces es por eso que en el caso de Naamán, él era leproso, pero era general, ¿verdad? Ahora, ¿por qué razón? Porque fíjese que con esto del bacilo de Hansen, que es el que produce la enfermedad de la lepra, ocurre una situación. No todos los pacientes con lepra transmiten la bacteria. Se dividen principalmente en dos grupos. Está, por ejemplo, la lepra paucibacilar, que es una etapa o forma de la enfermedad donde el paciente tiene muy pocas bacterias. En este estado, el riesgo de contagio es prácticamente nulo. O sea que cuando una persona tiene lepra, pero está en esa etapa, claro, estamos hablando que esto es lo que modernamente se entiende de cómo funciona la lepra. Entonces, modernamente se entiende que cuando una persona está en esta etapa, puede relacionarse con los demás y no contagia a nadie, ¿verdad? Entonces es muy probable de que Naaman estaba en una etapa parecida en la que él sí tenía lepra, pero no estaba en esa etapa contagiosa. ¿Cuál es la etapa contagiosa? Es la que se llama lepra multivacilar. Aquí hay una alta carga bacteriana. Esta es la forma en la que sí puede ser contagiosa si no se recibe tratamiento. Entonces, eso le explica a usted esa situación de que, ¿cómo es eso que Naaman teniendo lepra podía ser general, va? Claro, en Israel eso hubiera sido impensable. En Israel eso hubiera sido impensable. Con los sirios era otra cosa. Los sirios era otra cosa. Ellos se movían bajo otras lógicas, ellos se movían bajo otras leyes. Entonces, por esa razón, se daba el asunto ese de que Naamán podía ser general a pesar de ser leproso, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Ahí tenemos, luego si seguimos avanzando, vamos a notar otra situación, siempre hablando acerca de la lepra. Esto que le estoy poniendo acá, fíjese que es un léxico que en el caso del hebreo del Antiguo Testamento se llama léxico hebreo caldeo de Gesenius, que hablando acerca del hebreo del Antiguo Testamento, digámosle así, es de lo mejor que hay. La palabra que se ocupa en el texto hebreo para hablar acerca de la lepra es la palabra zarrá, que es la que usted ve acá, mire, ve, la palabra zarrá. Dice aplicado a enfermedades como la epilepsia y la lepra. Ahora, en este caso, pues, no vamos a decir que Naamán tenía epilepsia, sino que Naamán tenía lepra. ¿Por qué razón?
Porque en todos los otros casos donde aparece esta palabra en el Antiguo Testamento, véase, entiéndase, por ejemplo, cuando Moisés metió la mano debajo del seno y la sacó leprosa. Entonces, en todos los otros casos, la palabra se traduce por lepra. Así que lo que Naamán tenía era lepra, ¿va? No era que tenía epilepsia. Aparte de que hay algunos comentaristas que dicen que probablemente Naamán lo que tenía era algún otro tipo de enfermedad de la piel como vitiligo, ¿no? Pero en este caso, precisamente por la palabra que se ocupa en el texto hebreo, nosotros estamos claros que lo que él tenía era lepra, ¿verdad? Así que ahí en ese caso, digámosle así que la discusión está cerrada, ¿va? Por decirlo de esa manera. Ahora bien, mire la situación que se da. Estamos viendo de que Naamán, siendo general, bueno, siendo leproso, podía ser general en Siria. ¿Por qué razón? Porque los sirios no tenían el mismo rechazo que los israelitas respecto de la lepra. Es por eso de que Naamán podía tener todo ese tipo de situaciones. Pero mire una situación un poco curiosa que se da por acá, los versículos del 2 al 3. Hermano Jaime, ¿será que nos puede leer esas citas, por favor? Segundo de Reyes 5 del 2 al 3. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Dice así la palabra de Dios. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Palabra de Dios. Correcto. Vea aquí cómo se ve que la idea se va desarrollando, porque dice que de Siria, dice, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. ¿Por qué razón? Por lo que veíamos al principio, de que Israel y Siria prácticamente estaban en enemistad. Entonces, por esa razón era de que como durante mucho tiempo ellos se mantuvieron así como un tipo entre guerra fría y caliente, por eso era que se daba esa situación de que, por ejemplo, vinieron ellos, iban bandas armadas, que en este caso no necesariamente un ejército representando a los sirios, sino simplemente delincuentes que vinieron, dijeron, nos vamos a secuestrar a esta chica, la vamos a vender como esclava y se la venden como esclava ¿a quién? A la esposa de Naamán, a la esposa de Naamán. Pero mire lo interesante del caso, que esta muchacha que la escritura no identifica su nombre, le dice a la esposa de Naamán, mira, le dice, fíjate que en Israel hay un profeta que lo puede curar. Y un detalle interesante es este, a pesar de que ella había llegado a Siria digámosle así, bajo la condición de esclava, de secuestrada, no por eso su fe en Dios se había perdido, ¿va? Aquello de poder decir, ay, mire, si Dios me cuidara, no hubiera permitido que me llevaran cautiva a Siria. No, ¿verdad? Sino que una de las cosas que ve ella ahí, lo que ve ella ahí es la oportunidad para testificar. Y la otra cosa, pues, que no se ve, pues, de que a pesar de esa situación que había pasado, no se ve que ella haya perdido su fe en Dios, ¿verdad? En el sentido de decir, ah, mire, si Dios estuviera conmigo, no hubiera permitido que esto me pasara. Entonces, una de las cosas que nos demuestra eso de que a veces Dios tiene sus planes o Dios tiene sus propósitos en medio de este tipo de situaciones. Ahora mire, por ejemplo, lo que dice en Segundo de Reyes 5 del 4 al 5. Hermana Amalia, ¿será que nos puede leer esa cita, por favor? Segundo de Reyes 5 del 4 al 5. Del 4 al 5. Ya que usted lo lee directo en su Biblia, ahí vamos a estar en ese capítulo, así que ahí lo puede tener abierto, porque ahí vamos a estar. Dice acá, entonces Naamán le contó al rey lo que No, había no, no. dicho el No, joven. sí, perdón. Dice, entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta Correcto. para el rey Ah, ajá. hasta el 6 o hasta el 5. No, Bueno, hasta el hasta el 5. 5, hasta el 5. Mire, Bueno, y qué versión es esa usted? ¿Qué versión es esa? esta dice
Déjeme ver, hermano, permítame. Mientras la busca, me llama la atención porque creo que ustedes escucharon en la lectura que ella no leyó Siria, sino que leyó Aram, como dice en el texto hebreo, ¿verdad? Que esa es una de las cuestiones. La Dice otra nueva cosa, traducción viviente, hermano. ok, ¿verdad? Entonces, por eso es de que dice Aram, precisamente porque lo que está haciendo esa versión es respetando el texto hebreo. Mientras que, por ejemplo, versiones como Reina Valera, ¿qué es lo que sucede? Lo que hacen es como por decir así, actualizar a qué se refiere ese Aram. Por eso es de que en versiones como Reina Valera del 60 dice Siria, mientras que en Nueva Traducción Viviente dice Aram. Otra cosa que ustedes escucharon en la lectura es el hecho de que se ve que da los equivalentes modernos de, por ejemplo, lo que en Reina Valera dice, porque dice llevo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. En la lectura que hizo nuestra hermana Amalia, ustedes escucharon que da equivalentes modernos de lo que eso significaría. Así que ahí tenemos un detalle bien interesante sobre el porqué de esa lectura, ¿va? Y va a ser bueno que que la tenga a la mano para que vayamos ahí haciendo ese tipo de comparación. Bueno, Bueno, entonces vemos nosotros ahorita primero la situación, el hecho de que Naamán, siendo leproso, podía ser general. ¿Por qué? Porque Siria no tenía el problema de los israelitas. En Siria, en Israel, una persona con lepra automáticamente era excluido de todo. En Siria la situación era diferente. También veíamos una situación, por ejemplo, de que hay un estado, por decir así, hay un estado no contagioso de la lepra, que cuando la persona está en ese estado, pues prácticamente puede hacer algo así como lo que le pasaba a Naamán, pues de que él podía ser general sin ningún problema y se ve que nadie le tenía ningún problema de rechazo, ¿va? Se ve que todo estaba bien. ¿Pero por qué razón? Porque en Siria las cosas funcionaban diferente. Ahí la cosa era diferente. Y fíjese de que eso a veces, por ejemplo, se ha utilizado para explicar situaciones como, por ejemplo, de que a veces hay cosas que el mundo las ve bien, pero que ante los ojos de Dios no está bien, ¿va? Por ejemplo, a veces se dan casos de que tal vez en la vida secular hay personas que dicen, mire, fíjese que esa persona es borracha, pero mire, ¿por qué no lo despiden usted? Ah, porque viera qué buen trabajador es eficiente, tiene todo al día, y si es jefe, la gente le hace caso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como se da esa situación, tal vez el que tenga el vicio de la bebida, desde el punto de vista cristiano, es malo, ¿va? Desde el punto de vista mundano, que mire, media vez haga el trabajo no importa, ¿va? Media vez haga el trabajo no importa. Entonces, claro, con Naamán se ve que pasaba eso, de que él siendo leproso, podía ser general, porque en Siria no tenían el rechazo a la lepra que sí tenían los israelitas. Entonces es por esa razón que se podía dar esa situación de que él podía ser general y no pasaba nada. Pero también estábamos viendo esta situación, cómo se ve que esta muchacha que había sido secuestrada de Israel, que es llevada a Siria, que es vendida a la esposa de Naamán y que la sirve a ella, le dice, mira, le dice, fíjate que en Israel hay un profeta. Se ve de que ella, a pesar de la situación que estaba viviendo, en ningún momento había perdido su fe, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que tuvo la oportunidad precisamente de poder testificar para que la mujer de Naamán pudiese saber acerca de ese asunto. Ahora mire, si seguimos avanzando, aquí hay otra situación. Viene el rey de Siria, le da las cartas y todo, y sale Naamán precisamente a donde el rey de Israel. Recuerde que en este momento Siria e Israel son enemigos. Siria e Israel son enemigos. Pero mire lo que sucede. Segundo de Reyes 5 del 6 al 7. Hermano Enrique, si nos lo puede leer, por favor. Segundo de Reyes 5 del 6 al 7. Amén, pastor. Dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra, considerar ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Correcto. Entonces, mire la interpretación que le da el rey de Israel. Claro, humanamente hablando, nadie puede curar la lepra, ¿va? Entonces, cuando le llegan las cartas, él dice, si ya de por sí los israelitas y los sirios somos enemigos, y este me manda a decir que yo le cure al general,
si yo le digo que no puedo, es capaz que me va a decir, no, es que vos sí podés, pero no querés, así que te vamos a atacar, ¿va? Por eso es que él dice, ved cómo busca ocasión contra mí, precisamente por la enemistad que había entre ambas naciones. Por eso fue de que el rey de Israel en ese momento lo interpretó de esa manera. Pero bueno, pero mire la otra cosa que sucede. Luego mire lo que dice, por ejemplo, los versículos del 8 al 10. Los versículos del 8 al 10. Hermano Hernán, ¿será que nos puede dar con esa cita? Segundo de Reyes 5 del 8 al 10. Con todo gusto, pastor. Buenas noches, con todo gusto. Buenas noches, dele, vamos. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Amén. Correcto. Mire, en este caso el orgullo de Naamán seguramente que se debió ver herido, ¿va? Por esto. Vale. Lo mandan a donde el rey de Israel pensando que es el rey el que puede, el rey le dice que no puede, e incluso hasta le está en aquella situación de que, vos lo que estás haciendo es que estás buscando ocasión contra mí. Eliseo se entera de lo que está sucediendo y lo manda a traer. Pero mire lo que sucede. Dice, vino Naamán con sus caballos y con sus carros. O sea, él llegó con toda la seguridad, ¿va? Llegó con todos los blindados a ver a Eliseo y mire lo que hace Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. ¿Por qué Eliseo no lo salió a recibir? Porque recuérdese que en Israel la lepra excluía de todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sencillamente lo que Eliseo está haciendo, le está dando el trato que la ley le dice, la ley de Moisés dice, sobre cómo se deben de tratar a los leprosos. Claro, en Siria, como ellos no tenían ese código, a ellos no les importaba que Naamán fuese leproso. En Israel es otra cosa. En Israel es otra cosa. Entonces viene Eliseo, envía al criado y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Claro, para Naamán hasta cierto punto eso como que fue una ofensa por esto, mire, ve. Se va a dar cuenta dónde está el problema. Mire lo que le dice. Hermana Olga, ¿será que nos puede leer los versículos 11 y 12? Segundo de Reyes 5 del 11 y 12. Sí, Activen. hermano. Ok. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abama y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Correcto. Entonces, ¿sabe por qué el orgullo del general fue herido? ¿Cómo es posible que el profeta no me salió a recibir, que no sabe quién soy yo? Sí, papi, sí sé quién sos vos. Sé que sos un general, pero la ley me dice a mí de que como vos tenés lepra, yo tengo que estar separado de ti, ¿verdad? O sea, una cosa era, por decir así, los códigos, digámosle así, la diplomacia, y otra cosa era lo que decía la ley de Moisés, ¿va? Entonces, ¿qué era lo que decía? La ley de Moisés decía, no, a esas personas no se acerque. Entonces, claro, Naamán viene y se enoja, y por eso es que usted ve, dice que Naamán se fue enojado, y dice, y decía para mí, saldrá él luego. O sea, como yo soy el general, va a salir el siervo de Dios, pero corriendito va a decir, mire, mi general, ¿qué es lo que usted desea? Mire, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, que era lo que él estaba esperando, show, ¿verdad? Alzará su mano,
tocará el lugar, se ve que la llaga, se ve que la lepra estaba, digámosle así, enfocada en una llaga específica y sanará la lepra. Esa fue una de las primeras cosas que le enojó. Y la segunda cosa que le enojó, dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. O sea, mire, si lo que querían era que me metiera al agua, me hubieran dicho que me hubiera metido allá y nos hubiéramos evitado el problema. Y es que mire, lo que pasa es esto, mire, déjeme mostrarle esto. Eso que usted ve allí, eso que usted ve allí es es uno de los dos lugares identificados como el lugar del bautismo de Jesús. Hay uno, por ejemplo, que está cerca del mar de Galilea, que se llama Yardenit, que ese se ve bien bonito, ¿va? Se ve como los chorros así de que el agua es limpia y que hay incluso hasta gradas para que la gente que llega a ver los bautismos y toda la cosa, se pueda bautizar y todo. Y está este de esta foto, que se queda camino a Jericó. Si usted ve el ancho de ese río, a lo sumo, es el ancho de un pasaje de una residencial. O sea, no es muy ancho. Y si usted lo ve hasta como tierroso. ¿Por qué razón? Porque alrededor es desierto. Alrededor es desierto. De este lado, del lado izquierdo, es donde está el área donde los israelitas bautizan. Y de este lado es el Líbano. Aquí de este lado hay un área de bautismo, pero en ese caso, para esta que está al lado derecho, se entra por el Líbano. Y le digo, y este se ve así. Claro, es más probable que sea este precisamente porque queda en la zona que según el Evangelio de Juan menciona que era donde Juan bautizaba. Pero usted lo ve y de veras que es un río que no inspira a usted. ¿Verdad? Por eso le digo, yo cuando vi eso, ¿sabe qué se me vino a la mente? Entendí un poco a Naamán, fíjese. Entendí un poco a Naamán en el sentido de decir, y ahí quieren que me meta. Y esa agua me va a curar. No molesten. Mire, si en mi tierra hay ríos mejores, y todavía menciona dos, ¿va? Porque dice Habana y Farfar, ríos de Damasco. Y esos ríos, ¿qué cara tienen? Son así, mire. Ve. Habana y Farfar. Ese que usted ve allí es el río Habana, que actualmente se llama Barada. Es el Habana que estaba mencionando Naamán. Y el Farfar actualmente se llama Al-Awah. Es ese que está ahí. ¿Verdad que comparados con el otro están más bonitos estos? Y por eso es que le digo, es entendible un poco lo que Naamán dice. En mi tierra hay ríos mejores y en eso quieren que me meta. Tan loco, va. Tan loco. Le digo, yo vi el río Jordán en dos lugares, tres lugares, digámosle así. Uno lo vi yendo para Cesarea de Filipo, lo vi en el Yardenit, que es donde la gente normalmente bautiza, y aquí. Pero le digo, no crea que es un río tan grande. No crea que es un río tan grande. Entonces, por eso es que cuando le dicen a Naamán, métete en el Jordán 7 veces. Y allí quieren que me meta. Tan locos, tan locos. Mire, si en mi tierra hay ríos mejores, como para que me tengan que decir que me tengo que meter en ese río tan sucio. Pero como una de las cosas que dice un pastor, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿dónde fue que estuvo la clave de la sanidad? Pero mire lo que le recomienda uno de los criados. Y en este caso, uno de los criados le da un consejo de oro. ¿Va? Hermano José, ¿será que nos puede leer Segundo de Reyes 5:13? El versículo que está en pantalla. Que más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandará alguna gran cosa, ¿no lo haréis? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Mire qué interesante lo que le dicen los criados. Mira, le dice, si el profeta te hubiera pedido alguna cosa difícil, le digo, este versículo a mí me hace pensar en una cosa.
Usted se fija que a veces en la tradición católica se ve, por ejemplo, de que la gente que hacen las peregrinaciones, por ejemplo, esa cuestión de que a veces van caminando de rodillas para donde está la iglesia de la Virgen de Guadalupe y cosas así por el estilo. Y a mí me hace pensar precisamente por esto que le dice, por esto que le dicen los criados. Mira, le dice, si el profeta te hubiera pedido una cosa difícil, ¿verdad? Claro. Mira, le dice, si lo único que te están diciendo es que te metas en el río. Eso es lo único que te están pidiendo. O sea, aquello de decir, ¿qué tenés que perder? ¿Va? ¿Qué tenés que perder? Y fíjese que a veces, por ejemplo, en esto del evangelio ocurre una cuestión, que tal vez una de las cosas a las que nosotros debemos de invitar a la gente es a que compruebe por sí mismo lo que el Señor puede hacer por ellos, ¿verdad? Le digo, yo conocí una persona, supe de una persona, por ejemplo, que una vez que le invitaron a la iglesia, dijo, yo a esa iglesia no voy nunca. ¿Y por qué? Dijo, porque ustedes, dice, a la entrada de la iglesia tienen una imagen de la Virgen María y ustedes antes de entrar la tienen que escupir. Y vino alguien y le dijo, mira, hagamos una cosa, te propongo algo. Vamos a la iglesia. Si a la entrada está eso que vos decís, regresate y yo no te voy a decir nada. Pero si no es así como vos decís, yo te invito a que entres. Y efectivamente, va cuando fue a la iglesia y vio que no era así, entró y recibió a Cristo. Entonces el asunto es, mira, lo que le dicen los criados, ¿qué tenés que perder, hombre? Si lo único que te están diciendo es que te metas ahí en el río, metete, hombre. Y mire lo que dice, y mire lo que el Naamán hace. Hermano Jaime, si nos puede leer el versículo 14, por favor. Dice así la palabra de Dios. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Palabra de Dios. Hay una cosa que por lo menos yo no le puedo contestar, no lo sé, pero se lo voy a plantear. No sé si él se curó hasta la 7ª vez o si a medida que se iba sumergiendo se iba limpiando, no lo sé. Aunque a mí me da la impresión que hasta que se sumergió la 7ª vez, porque se limpió, a mí me da la impresión. Pero le digo, queda abierta la discusión, ¿va? Como queda abierta la discusión y no quiero serle dogmático al respecto, ¿va? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando le dicen, mira, metete 7 veces en el Jordán y él hace caso, ¿qué fue lo que sucede? Se curó, dice, y su carne se volvió, dice, como la carne de un niño, ¿verdad? Y quedó limpio. ¿Dónde estuvo parte del truco? En hacer caso, así como el profeta le había dicho. Ese fue el gran secreto. Y mire lo que sucedió. Versículos 15 al 16. Hermana Amalia, ¿nos puede leer esas dos citas, por favor? Segundo de Reyes 5, del 15 al 16. Dice, después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Mire qué interesante, mire qué interesante. Claro, en ese momento Naamán lo que tuvo pues fue una reacción muy lógica de agradecimiento, precisamente de una enfermedad que quién sabe si él hasta en algún momento pensó, mire, esto no tiene cura, pero qué fue lo que sucedió? Se topó con la sorpresa pues de que sí había cura y que la cura la tenía Dios, ¿va? Él en su momento, él le quiso agradecer a Eliseo, Eliseo le dijo que no, pero entonces fíjese que en Naamán sucedió otra cosa, y es esta. Y después de su conversión, ¿qué pasó? Después de su conversión, ¿qué pasó? Mire lo que sucedió. Versículo 17. Hermana Olga, si nos lo puede leer, por favor. Versículo 17. Entonces Naamán dijo,
Te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. O sea, de que en pocas palabras, ¿qué sucedió? El tipo se convirtió, porque dijo, mire, de aquí en adelante yo voy a servir a Jehová. Y cómo no ante semejante evidencia, y cómo no ante semejante evidencia, él tomó una decisión. Pero fíjese que en el relato hay un detalle un poco curioso. En el detalle hay un detalle un poco curioso. Es cierto que aunque él toma la decisión de decir, ahora voy a servir a Dios, pero mire el problema con el que se topa. Mire lo que dice por acá. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Mire lo que sucede. Naamán toma la decisión de decir, de aquí en adelante yo voy a servir a Jehová. Pero había un problema que había que solventar. Me he convertido yo, pero el rey de Siria no. Al rey de Siria le va a parecer bien que yo esté curado, pero él no se va a convertir al Dios de Israel porque él no ha vivido la experiencia que yo acabo de vivir. Entonces, él siempre va a ir al templo de su Dios a adorar a su Dios y yo por ser su general lo voy a tener que acompañar. Pero entonces viene Naamán y le dice a Eliseo, cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea, yo lo voy a hacer porque el rey me lo está pidiendo, pero no porque yo esté de acuerdo. Fíjese que este es un dilema bien interesante porque vaya, a veces, por ejemplo, se ha discutido que qué pasa en aquellos países que los presidentes son evangélicos cuando llega el Papa de visita, que generalmente los presidentes católicos se inclinan y le besan la mano. Los presidentes evangélicos, precisamente por aquella cuestión de que mire, de que solo hay que adorar a Dios, entonces ellos muchas veces a veces como que están en ese conflicto. Hace unos años hubo un presidente en Honduras, creo yo que fue, que precisamente cuando el Papa llegó, él lo que hizo fue darle la mano, saludarlo como cualquier dignatario, pero no agarrar la mano y besársela. Entonces, claro, Naamán enfrentó ese problema. Le dice, mira, yo me he convertido. Yo voy a servir únicamente a Dios. Pero el problema es que tengo que seguir acompañando al rey cuando él entre al templo de su Dios. Y él me lleva. Y cuando él se inclina, yo tengo que hacerlo también. Pero mire qué bonita digámosle así, la honestidad de Naamán en el sentido de decirle, mira, yo me voy a inclinar también, pero lo voy a hacer por protocolo. Lo voy a hacer por protocolo, no porque yo esté creyendo eso. Entonces, en ese aspecto le diré, es un personaje que usted lo mira y se ve que es un personaje sincero, es un personaje honesto, ¿verdad? Es un personaje con un corazón bien grande que después de esa experiencia, él definitivamente él quería servir a Dios de una manera pero espectacular, ¿verdad? Entonces, claro, por eso es que le hace a Eliseo esa aclaración y le dice, mira, le dice, yo voy a tener que acompañar al rey, me voy a tener que inclinar, pero lo voy a hacer por protocolo. Ahora bien, una de las cosas que es interesante y que tal vez digámosle así como que es la médula de esto y que a nosotros nos va a ayudar a comprender dos que tres cosillas es lo siguiente.
¿Y cuál fue la clave de su sanidad? Y a nosotros nos va a dar una situación bien importante, incluso en la actualidad, por qué a veces algunas personas no sanan. Por lo siguiente, mire, fíjese que en esta ida a Israel yo me topé con 2 o 3 experiencias mero curiosas. Por ejemplo, viene alguien y estaba contando una historia de que ya ve, a veces hay quienes cuando alguien va a Israel que le piden agua del Jordán, que les piden piedras y cosas así por el estilo. Y contando una persona que no sé quién había ido de viaje a Israel, le habían pedido agua y resulta que pasaron al Jordán y no agarró. Entonces lo que hizo fue que dio un chorro, agarró, le llenó la botella y a ella le llevó, mira aquí te traigo el agua del Jordán, ¿va? La otra experiencia que también fue bien interesante es de que cuando uno llega al Muro de los Lamentos, en el caso de los hombres, están esas cositas que ocupan los judíos acá, el kipá, que los hombres cuando se acercan al Muro de los Lamentos se lo tienen que poner. De hecho, ahí hay gratis para que usted lo pueda agarrar y se acerca. En el caso de las mujeres no se les pide eso, a los hombres sí, que se tienen que poner el kipá y acercarse al Muro de los Lamentos, ¿va? Y viene alguien de los que andaban en el grupo, ¿va? Diciendo, mire, fíjese que yo quiero comprar un kipá, pero así que sea original, ¿va? Aquello de que las ovejas hayan sido criadas en santidad y toda la cosa. Y mire, ¿y este qué le parece? Y le dice el guía, ese es chino, ese es chino. No escuché, no escuché la explicación, no escuché la explicación de que por cómo, en qué se dio cuenta que era el chino. La cosa que le dice, no, le dice ese es chino. Y uno de los hermanos del grupo, un señor como de 84 años, traía una piedra. En el aeropuerto se la quitaron. Ya ustedes pueden imaginar metiéndose con una piedra al avión. Pero, pero ¿por qué le hago mención acerca de todo esto? El río Jordán es un río como cualquier otro. Lo que hay allí es agua. Y si usted le encierra en un botecito, se le va a arruinar como cualquier agua. Entonces, ¿por qué se curó Naamán? No por el agua, se curó por el poder de Dios. Se curó por el poder de Dios, no se curó por el agua. ¿Verdad? Porque otra cosa incluso, que fíjese que fue una discusión bien interesante, va, que viene alguien y me dice, porque fuimos a una parte donde vendían, a 2 partes fuimos donde vendían aceite para unción. Y me dice, mire, me dice, ¿y cuál será la receta correcta? Va, como que usted dijera el aceite pulsudo para poder ungir a los enfermos y que los enfermos pudiesen sanar. ¿Sabe usted? Me dice, ¿cuál podrá ser la fórmula, el preparado más acertado para poder sanar a los enfermos? Yo le leí el pasaje del libro de Santiago, ¿va? De que si alguno está enfermo, lleguen los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Pero también la Biblia dice, y la oración de fe sanará al enfermo, no el aceite, la oración de fe. Entonces le digo yo, mire, le digo, no es tanto de fórmulas, no es tanto de fórmulas, porque lo que va a sanar a las personas no es el aceite en sí. Bueno, yo he escuchado discusiones como, por ejemplo, de que si se puede, en caso de emergencia, que si se puede ungir a alguien con aceite de cocina, con aceite de carro, porque como que le dicen es aceite, va. Pero claro, ya se imagina usted agarrando del aceite del carro para poder echarle, va. Pero ¿por qué Mire, fíjese que esto podría sonar hasta como burlo, cosa que se parezca, pero ¿por qué quiero insistir en esto? Porque existe una tendencia en las personas a veces en creer de que hay algo que sana. Y no, quien sana es Dios. Por eso yo recuerdo haber escuchado a un pastor que explicaba precisamente este mismo pasaje y él decía, mire, el río Jordán no tiene nada especial. O sea, usted lo ve, es agua. No hay nada, no tiene nada especial. Es agua como cualquier río. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué a veces algunas personas no sanan? Por esto, mire, ve. Dice, Romanos 1, 24, dice,
por lo cual también dice Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y mire lo que dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y mire lo que dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, yo creo que estaría en un error si creo que hay una fórmula de aceite que sana. Porque si yo ando buscando una fórmula, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy dando más culto a la criatura y no al Creador. El que sana es Dios. El que sana es Dios. Ah, mire que sí se puede ungir a una persona con aceite. Claro que sí. Claro que sí. Yo en algún momento lo he hecho también. Pero también entiendo lo que dice la Escritura, que dice, y la oración de fe sanará al enfermo. No el aceite, la oración de fe. Y todavía mire lo que dice la Escritura acá en Hebreos 12:2. Específicamente en el versículo 2, mire lo que dice, aquí se lo he rayado. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Déjeme comentarle esto. Hay personas que van a las iglesias buscando sanidad y no sanan, ¿sabe por qué? Porque creen que es el pastor el que los puede sanar. Porque creen que es el hermano o la hermana ungida que está en la iglesia la que los puede sanar. Sí, el que los sane el Señor. Nosotros, ¿qué venimos a hacer nada más? Venimos a hacer instrumentos nada más. Ahí usted entiende por qué, por ejemplo, Naamán tenía ese conflicto. Si es que en mi tierra hay ríos mejores. Claro que hay ríos mejores. En cualquier parte hay ríos mejores. Pero como el problema no es el río, es la fe, es la obediencia. Eso es lo que manda. Entonces, por eso es que dice el escritor de Hebreos, dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Cuando una persona llega a una iglesia, ay, mire, fíjese que yo vengo aquí porque dicen que aquí hay una hermana que sana. Ay, entonces ya vamos mal, ya vamos mal, porque ya los ojos ya no están puestos en Jesús, sino en la hermana que sana. Ah, mire, fíjese que aquí este pastor, yo he oído que mucha gente, que ha sanado a mucha gente, por eso es que vengo, porque ese pastor sana. El pastor no sana. Nadie puede sanar a nadie. El que lo hace es el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente esa historia de Naamán, entre otras cosas, nos ilustra esa verdad importante. Dios sana, pero quien lo hace es Él, no nosotros. Y uno de los detalles importantes es no poner nuestra atención en las cosas, ¿verdad? No en las cosas, no es de que si es el aceite, no que si es la hermana espiritual, no que si es el hermano entregado, no que si es el pastor de tal iglesia, no, es el Señor el que sana. Entonces, yo le digo, yo tengo esa teoría de que a veces, hago la salvedad, a veces, hay personas que podrían no sanar porque ponen sus esperanzas en la persona equivocada. Y por eso es de que llegan y regresan con las manos vacías, porque ponen su esperanza en la persona equivocada. Bueno, llegamos entonces al momento donde vamos a las preguntas y a los comentarios, así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de comentarles el tema de la siguiente reunión, pues este es el momento en el que lo pueden hacer. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues este es el momento donde la mesa está servida y ustedes son los invitados. Veamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿O todos estamos bien? Una de dos, o yo he venido muy filudo o ustedes están con una mente pero bárbara. Hermano Jaime, dígame. A ver, dígame. Hermano Jaime. Aló, pastor, Sí, Hernán, dígame. el hermano Hernán, Sí, dígame. es bien interesante, a mí siempre me ha llamado la atención ese pasaje, porque son personas que están bien entregadas tal vez a otros dioses y son personas que Dios utiliza
en ese tipo de milagros para poder también llevar esperanza a otras personas, ¿va? Sin embargo, son personas con una gran arrogancia, con una gran altivez, y Dios los topa de cuerda, como decimos nosotros, pues hasta que la humildad de ellos aflora y entonces ellos son sanados. Y yo pienso de que también la humildad de la persona, más la fe en Dios, eso creo yo que es Importante. lo maravilloso de esas conversiones. Ujú. Sí, porque vaya, fíjese, otro hubiera sido nada más y no les hubiera hecho caso, hubiera dicho, ah, no, vámonos, ¿verdad? Sí, Vámonos. cabal. Ah, Pero, no, pero y la distancia también no estaba cerca. no, no, no estaba No, cerca, no eso es lo que estaba. más le molestó a él, pues. Vengo desde allá, soy fulano de tal, y este bien galán no me recibe. ¿Qué onda ahí? Ujú. Pues Ah, sí, aquellos que no saben quién soy yo, ¿va? ajá, entonces es bien. Y como vaya, ahí donde puede ver uno también a veces que no es el recibirlo, sino que es Dios, pues como usted claramente dijo, nadie puede sanar a nadie más que Dios. Así es. Así es. Así es. Y le diré, y esa es una de las cosas interesantes que este pasaje nos enseña, ¿va? Claro, para Naamán, por eso le decía hace rato, debió ser un golpe duro a su orgullo, ¿va? De que cómo es posible que no me salió a recibir a mí. Vaya, Sí, cabal. chulada, chulada, ¿va? Hermano Jaime iba a decir, perdón. Gracias, Gracias, pastor. pastor. Dígame, perdón, hermano Eh, Jaime. Gracias, pastor. Algunos comentarios. Por ejemplo, ahí veo cierto paralelismo de la muchacha por todo lo que pasó y cómo Dios la usó, ¿no? Sí, Con José. sí. En cierto punto, pues, que en medio de la desgracia y que cualquiera diría Dios me ha abandonado, no perdió su fe, así como usted lo estableció ahí en las láminas, pero sí veo cierto como paralelismo, obviamente en una escala mucho menor, ¿no? Ujú. Llama la atención pues que ni siquiera tampoco fue rescatado el nombre de la persona, ¿no? Sí, no. Pero, pues, dígame. No, no, no. Perdón, continúe. Esa es una. La otra, sin duda, pues la forma o la ruta que Dios traza para nosotros no necesariamente va acorde con nuestras expectativas. Esto, digamos, de que lo hicieron pasar a este señor por todas ese proceso, pues, de humillarse, de negarse en un inicio, en su favor, como usted mencionó algunas cosas, ¿no? Uno que oyó a su siervo, ¿no? Si hubiera sido alguien demasiado orgulloso, capaz que hubiera replicado hubiera quizás hasta castigado al siervo por aconsejarlo, pero todo lo contrario, ¿no? Le cayó en tierra fértil la recomendación del siervo, pues porque al final eso fue lo que lo salvó. Pero Así si se fija, él tenía un estándar bien alto de ríos, así como usted lo mostró, ese otro río, lo que él no sabía es que era quizás un spa, ¿verdad? Con lodo incluido, lodo pues sanador, sí, pues sí. pero, pero fue algo pues que sin duda le dobló las rodillas, o lo doblegó su orgullo, y eso creo que era parte de las lecciones de vida que Dios le enseñó en ese momento, ¿no? Y bueno, lo otro que llama también la atención como un gentil, en este caso él, sí mostró gratitud por el favor recibido. En cambio, a nuestro Señor el pasaje de los 10 leprosos, que solo uno fue el que regresó y eran judíos. Ujú, cabal. Qué complicado, ¿no? Ni la etnia, ni la procedencia, ni las creencias religiosas, pues aseguran que alguien vaya a expresar su gratitud cuando, cuando recibe un favor o por gracia, pues es sanado, ¿no? Eso Así. también me llamó mucho la atención. Y finalmente, la otra parte que curioso cómo a sabienda, bueno, nomás el rey leyó que el señor era leproso, cómo continuó el contacto con él, ¿no? Será porque era gentil y no era judío, pero como usted mencionó, que los parámetros, los lineamientos de los judíos era excluirlos, Ujú. pero eso sí me llamó mucho la atención porque lo he recibido y todo lo demás, ¿no? Así es. Pero fíjese que vemos esta situación, ¿verdad? De que es cierto, ok, yo te recibo,
pero también hay ciertas cosas que debemos de respetar, ¿verdad? Por ejemplo, yo no me puedo acercar a ti que sos leproso, pero eso no quiere decir que no tengo la solución para ti. Fíjese que sobre eso de topar al cerco, por ejemplo, está la cuestión esta de que ya ve que quizás otro paralelo que tenemos es Pablo, ¿va? De que Pablo, ¿qué fue lo que sucedió? Tuvo que ser derribado en tierra para reconocer quién era el que tomaba las decisiones, ¿va? Entonces hay casos en los que a veces como que lamentablemente hay que llegar a ese punto en el que Dios nos pone entre la espada y la pared, ¿va? Hay que decir, no, mira, es que no es así. Pelea todo lo que vos querrás, pero no es así. Entonces, entonces usted ve en ambos casos, bueno, en el caso de Pablo, menciona la escritura que fue derribado en tierra, ¿va? En el caso de este, se ve la situación esa de que cómo es posible, ¿va? Yo a veces he pensado de que a veces hay funcionarios que no van a las iglesias porque, porque no hay un pastor que esté a la altura de su investidura. Yo necesito, yo necesito una iglesia para presidentes, ¿va? Necesito una iglesia para primeros ministros. Ah, sí, ahí te vas a estar, María. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da esa situación de que precisamente como no encuentran ese lugar, no van. ¿Y qué es lo que sucede? No reciben la bendición que Dios podría tener para ellos. Así de simple. Veamos, ¿algún último comentario antes de comentarles el tema de la siguiente reunión? O algún último comentario de todo esto, aunque han habido aportes muy interesantes, pero algún último para aprovechar. Bueno, quizás yo voy a A ver, hacer un dígame. comentario chiquito. A ver. La gente que recibe un milagro y que no es cristiana tiende a endiosar a las personas. Y lo triste es de los que se lo creen, ¿verdad? Porque empiezan a decir qué bendición tenerte en nuestra vida, qué bendición que oraste y el milagro pasó y esto. Y uno puede insistir 1000 veces, no soy yo, no soy yo. Pero tú fuiste la que oró. Es como ya casi le dicen por María Jesús. Mire, Ah, hermano, cabal. me da una cólera eso, hermano, porque digo yo, lo buscan a uno para que ore. Dios les hace el milagro y después quieren tirarle flores a uno. Y, Y y siempre, pienso yo que si uno no está bien consciente que Dios sigue usando burros me gusta eso. y que por eso nos usa, la gente empieza a tirarse flores sola, a creerse más de la cuenta. Yo siento que es mejor, es más necesidad de humildad cuando eso pasa, porque la Biblia dice, ¿ve? Sin santidad nadie verá al Señor. Es correcto. Y yo quiero ver al Señor actuando en la iglesia. Y como lo quiero ver actuando, quiero ser obediente en lo que Él dice y no robarle nada de gloria. Pero le digo, la gente es cruel para adular. Ujú. Y Pero entonces, mire, pero mire qué bonito está eso de que Dios sigue usando burros. Me gusta eso. Me sí, gusta. por eso creo que me usa a mí, hermano. Yo nunca me considero ser pastora. Yo siempre pienso, yo estoy ahí mientras Dios levante a alguien. Ujú. Y Y vea, y vea en ese caso, por ejemplo, cómo lo manejó Eliseo, de que prácticamente, yo le aseguro una cosa, que si Eliseo le dice, yo quiero esto, si estaba en las manos de Naamán, se lo daba. sí, Se lo daba. sí es cierto. Pero ¿qué le dice? No, no quiero nada, no quiero nada. ¿Verdad? Entonces eso como que va un poco en contra de aquellas personas del Evangelio de la prosperidad, ¿va? De que si usted da tal cosa, ya va a ver, de que para bendecir al siervo. No, no, llévate tú. Es que esa fue otra de las cosas que definitivamente para Naamán debió ser un poco tremendo. Este hombre me hace este gran milagro y no me cobra nada. No me cobra nada. Porque a veces hay personas que dicen, no, mire, es que yo quiero que me pase una factura ahí de todos los gastos médicos y tal. No. Y aquí ocurre lo que dice Isaías, ¿va? Que dice venir, comprar, comer sin dinero y sin precio. Aquí así funcionan las cosas, ¿va? Bueno, le diré que han habido comentarios muy bonitos, de veras he aprendido mucho con sus comentarios, con sus opiniones.
Y déjeme comentarle una situación. Como los siguientes dos jueves son 25 de diciembre y 1 de enero, ¿verdad? Y seguramente ustedes ese día van a estar, si no dormidos, en actividades de sus iglesias. Entonces la siguiente reunión la vamos a tener el 8 de enero. 8 de enero del 2026. Esa va a ser la siguiente reunión. El 25 y el 1 no, por ser festivos. Y el tema con el que vamos a empezar el 8 de enero del 2026 es ese. ¿Es necesario congregarse? Le diré, fíjese, de que me he sentido el impulso de hablar acerca de eso, justamente porque en esta época como que es bien frecuente que la gente dice, no, hombre, ya no es necesario. Yo allá en mi casa, yo oro y Dios me escucha. Así. Te voy a decir que sí. ¿Va? Entonces, eso va a ser el 8 de enero del 2026. Como le repito, el 25 y el 1 por ser días festivos, pues dudo que encontremos a varios. Así que nos vamos a ir hasta el 8 de enero del 2026. Pues no me queda más que agradecerles pues el que hayan estado presentes. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo de antemano. Y más tarde va a estar subido el video. Así que por ahora vamos a orar para poder terminar entonces. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por los hermanos que se conectaron. Bendice sus vidas, bendice sus familias, provee para sus necesidades, sana a los enfermos, bendice este nuevo año, lo encomendamos en tus manos y que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga. Gracias, hermano. Y nos vemos el otro año. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno.